Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a este taller o clínica de consultas normativas. Mi nombre es Paulo Serpa, yo soy abogado de la División Jurídica de la Sección Contratación Pública de la Tesorería General de la República. En este momento voy a exponer, además con Eduardo Solís, abogado también de la División Jurídica, y nos colaborará Sergio Calderón, profesional del Departamento de Asesoría Especializada de la Dirección de Compra y Contratación Pública. La intención de esta clínica de consultas jurídicas o normativas es exponer un poco la experiencia que como tesorería hemos tenido en este sistema de compras públicas. Muchos casos, la gran parte de la exposición va a ir bajo una directriz más o menos establecida en la normativa, pero vamos a incluir dictámenes que les van a ser de mucha utilidad a ustedes y algunos casos específicos que nos ha sucedido respecto a esos temas. Sin perjuicio de eso, al final pueden hacer las consultas que estimen y si el tiempo nos da, y indicar que esta exposición parte de la base, y así lo hemos visto en tesorería, de mantener unas bases de licitación, no sé si tipo, pero sí mantener siempre una carta de navegación para los compradores, para los proveedores, para que los proveedores puedan saber cuáles son las reglas del juego. Hemos tratado de abordar en nuestras bases de licitación cualquier inconveniente que pudiese suceder, ¿ya? Muchas veces pensamos que son demasiado extensivas, pero nos ha favorecido en cuanto a reclamos o en cuanto a consultas que han hecho los proveedores al momento de la licitación. Bien, comenzaremos o separaremos la exposición en aspectos generales de la contratación, en los procedimientos de contratación en sí mismos, ¿ya? Convenio marco, licitación privada pública, y en la suscripción del contrato. Bien, respecto a los aspectos generales, lo primero que debemos recalcar es las notificaciones. Todas las notificaciones, como ustedes deben saber, salvo las de la Tribunal de Contratación Pública, se entienden realizadas 24 horas luego de que se publique en el sitio del Mercado Público de Chile Compra el acto, documento, resolución, objeto de la notificación. Pongo como caso las multas. ¿Por qué? Porque no olvidar establecer en las bases de licitación el procedimiento de aplicación de la multa. No la multa misma, porque la multa, y tampoco se olviden, debe ser incorporada en una resolución, en un acto administrativo, la multa, cuando uno trae una multa. Pero el caso del procedimiento, establezcanlo bien. Nosotros usamos como borrador o nos basamos mucho en unas bases que tenía la Contraloría al respecto, que establecía la notificación para que sea oído el proveedor o el adjudicatario que ha cometido alguna infracción al contrato y a las bases. Entonces, establecimos un procedimiento y respecto a ese procedimiento, tener claro que esas notificaciones no son a través del portal, sino que son a través de carta certificada. Nosotros estamos innovando en nuestras bases y estamos poniendo la notificación a través de correo electrónico. Les pedimos muchas veces en las bases de licitación que nos indiquen en la ficha del proveedor, nos indiquen el correo electrónico y lo estamos indicando en las bases como también una forma de notificación válida respecto al procedimiento para cruzar la multa. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, tengan presente al momento de establecer sus bases la notificación de las multas. Luego, los montos de la contratación. Es importante que los servicios, las entidades establezcan el monto de la licitación o deben estimarlo, ¿ya? Cuando no sea posible estimar un monto de una contratación, debe sí o sí comprarse o adquirirse el bien o servicio a través de una licitación pública. Hemos establecido como casos, ¿qué pasa si no se indica el presupuesto? Muchos servicios, en el caso nuestro, mucho requirente interno, no quiere por un asunto de conveniencia, para tener el mejor precio, no indicar el presupuesto. Nosotros como área jurídica
muchas veces discutimos con ellos que puede ser perjudicial. Y puede ser perjudicial ¿por qué? ¿Qué pasa si se excede el monto del presupuesto? O sea, el presupuesto que teníamos interno, que no se indicó en la licitación. ¿Qué pasa si todas las ofertas exceden este monto? ¿Ya? Vamos a tener que declarar esas ofertas o la licitación desierta. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si, sin indicar el monto de la licitación, se nos pregunta en la etapa de preguntas de la licitación? O sea, si ustedes nos preguntan a nosotros, les señalamos a los requerentes que tienen que contestar. También tenemos muchas veces discusiones, no quieren. Entonces ahí pedimos que fundamenten bien. Al respecto, hay que tener en cuenta algunos dictámenes de Contraloría. Contraloría señaló que si no se publica el presupuesto, no se puede declarar inadmisible esa oferta por exceder el presupuesto, porque no se indicó. Debe declararse desierta. Tener cuidado también en eso, en esa distinción sutil. No es inadmisible la oferta, sino que se entiende desierta la licitación por aplicación del artículo 9 de la ley. ¿Bien? Exceden el monto o exceden la conveniencia del servicio respecto a esto. También hay una sentencia del Tribunal de Contratación Pública que es lo único que hemos encontrado respecto a cuando se pregunta por los proveedores se pregunta al servicio cuál es el presupuesto y no se contesta. En este caso, la sentencia del Tribunal de Contratación Pública determinó que había sido una omisión de los oferentes y del adjudicatario no haber preguntado, del oferente, perdón, no haber preguntado en su momento el presupuesto. Y por eso se entiende que si no preguntaron el presupuesto, ¿ya? Podemos declarar nosotros desierto. Continuamos con las renovaciones y opciones. Se prohíben en estos procedimientos los contratos que tengan cláusulas de renovación automáticas, a menos que se hubiesen señalado estas renovaciones en las bases, ¿ya? Y existan motivos fundados para estas renovaciones. ¿Qué hemos optado nosotros como tesorería? ¿Ya? Que en todas nuestras bases, donde el requerente solicita que se pueda renovar, esto no se pueda realizar por más de 3 periodos. ¿Ya? Tratamos de que sea un periodo de 1 año y a lo más 2 renovaciones. No importa el monto, ¿ya? No importa si es sobre 1000 UTM, tratamos de que siempre sea de esa manera. ¿Ya? Como una premisa de nuestra división. ¿Ya? No porque sea menor a 1000 UTM nosotros vamos a permitir que sean 6 años, no, porque el fundamento puede cambiar. ¿Ya? Hay que tener precaución en el caso de las renovaciones con la garantía, ¿ya? Porque muchas veces la garantía tiene que ser solicitada y debe ser entregada antes de que se suscribe el acto de renovación. ¿Ya? Tengan pendiente, va a haber un lapsus en que van a estar vigentes 2 garantías. La del primer periodo, que por lo general debería durar 60 días posteriores al término de ese primer periodo, y la nueva que va a empezar, ¿ya? Por lo menos 60 días van a estar vigentes 2 garantías. Tengan precaución con eso. ¿Ya? Aquí les anotamos algunos dictámenes de Contraloría, por favor estúdienselos. ¿Ya? Dice en relación con la vulneración de los principios de libre concurrencia, de igualdad ante la ley, que ocurre cuando se mantiene en statu quo un servicio o una contratación, cuando hay renovaciones en el tiempo. ¿Ya? Muchos de esos dictámenes también se refieren a los casos anteriores a la ley 19.886. Así que se los pido, o sea, se los indico para que los utilicen en el caso que tengan que fundamentar ustedes ante un requirente interno la modificación de su solicitud de compra. ¿Ya? Y es importante lo que la Dirección de Compra y Contratación Pública ha señalado innumerables veces, la planificación. ¿Por qué? Porque las prórrogas de servicios que se están prestando, las renovaciones, muchas veces llegan, las prórrogas por lo general de servicios, llegan muchas veces cuando se está terminando. Entonces uno no alcanza, nos ha pasado como división,
elaborar bases o publicar un proceso mientras está terminando el anterior. Entonces se les pide, por favor, que planifiquen, que llegue la solicitud de servicio interna 30 días antes, por lo menos, 60 días antes, con el objeto de tener el tiempo suficiente para licitar. Y para que esa licitación, imagínense, no existen oferentes válidos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que licitar de nuevo. Y se va a tener que prorrogar ese servicio. Es importante la planificación en esta situación. La fragmentación ya lo señalamos, pero está como un punto aparte. Tener cuidado con fragmentar las contrataciones, pues es una clara vulneración al principio de probidad. Me ha tocado algunos casos en nuestra institución donde pasó algo entre medio y se solicitó una compra nuevamente por convenio marco, nos pasó. Entonces, ahí efectivamente había un fundamento. Se fundamentó por qué no se compró antes a través de convenio marco con ese proveedor. ¿Por qué? Porque se pasaba el monto de las 1000 UTM de una gran compra en convenio marco. Pero es importante fundamentar cuando se fragmente. Cuando se fragmente, no voluntariamente, obviamente. ¿Ya? Fundamenten cuando ustedes ven que puede suceder que alguien estime que se está fragmentando, por último. Siempre es bueno fundamentar las resoluciones exentas o los decretos en el caso de la municipalidad. Fundamentenlo bien, ¿por qué pasó esto? ¿Ya? Para evitar cualquier suspicacia respecto a la adquisición que se realizó. Garantías de seriedad de la oferta y la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Es importante el dictamen que se señala ahí, el 77382 del 2012. Establece la responsabilidad administrativa de haber contratado sin garantía. La Contraloría, en ese dictamen, estableció que había que pagarle al proveedor aunque no hubiese contrato. Y tenía razón, porque había un enriquecimiento sin causa a favor del fisco. Pero además de señalar eso, que había que dictar el acto administrativo para pagar, terminó el dictamen señalando, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que caben acá. También. Aquí también va la planificación. Si se hubiese planificado bien esa compra de ese bien o servicio, no se estaría pagando posterior a que se realizó o que se adquirió. ¿Ya? También la planificación es importante. Y es importante también por la responsabilidad administrativa. ¿Ya? Es importante que los requirentes internos sepan que tienen que contratar, no sé, una fotocopiadora en julio, que envíen la solicitud en junio. ¿Por qué? Porque se puede comprar y antes de iniciar el contrato está la garantía. ¿Ya? La garantía, como ustedes bien saben, debe ser pagada a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario. Es una duda que entró a nuestra unidad cuando señalaba uno o varios integrantes del adjudicatario, porque una vez llegó un representante legal de una empresa a presentar una garantía, o sea, a nombre de él. No la tomó a nombre de la empresa, y el que ofertaba era la empresa. Entonces, entendimos, ¿qué significará uno o varios integrantes del adjudicatario? ¿Podrá ser el representante? Entonces, hicimos la pregunta en un taller de la Dirección de Compra y Contratación Pública y nos aclararon. La ley se refiere al caso del consorcio. Cuando la ley habla de empresas o personas naturales jurídicas que se unen para hacer una propuesta pública, es un consorcio. Y a ese caso se refiere. Pero no al caso de alguien, de un RUT distinto, digámoslo por una parte que estamos en tesorería, de un RUT distinto al oferente. ¿Ya? Tiene que ser el mismo RUT, o en este caso el consorcio. ¿Ya? Las garantías son de carácter irrevocable, más que nada por respetar o por resguardar el interés fiscal. Y son obligatorias, como ustedes bien saben, sobre 1000 UTMs. La vigencia que tiene que tener esta garantía también es importante. La garantía de fiel cumplimiento son, en el caso de los servicios, mínimo 60 días hábiles una vez finalizado el contrato. Como tesorería nosotros pedimos 90 días corridos, para evitarnos cualquier suspicacia en contabilizar los días, porque son hábiles. Así que pedimos 90 días corridos. Lo usamos en todas nuestras bases y contratos. Y la garantía de seriedad de la oferta debería
debería cubrir lo que dura la oferta y 10 días posterior, como señala el artículo 43 del reglamento, en el caso de que han sido desestimados e inadmisibles. Nosotros por lo general ponemos 90 o 120 días, ¿verdad? ¿Para qué? Pues si en algún momento hay que readjudicar o hay que modificar las bases y alargar los plazos, alargar el calendario, nos damos el plazo suficiente como para que la oferta no caduque y como no caduca la oferta tampoco va a caducar la garantía. Recordar que permite cubrir el cobro de las obligaciones laborales. Sin perjuicio de ello, en algún momento tuvimos conocimiento de un dictamen que señalaba que la garantía debía indicar qué resguardaba. Por eso hemos optado como práctica, sin perjuicio que está en la ley, señalar que va a resguardar las obligaciones laborales, la garantía en este caso de la seriedad, perdón, la de fiel y oportuno cumplimiento. ¿Ya? Es una buena práctica también para evitar que exista cierta, no sé si suspicacia o algún proveedor o contratante del fisco quiera objetar este cobro de garantía, que quede bien establecido en las bases que cubre las obligaciones laborales. Y en el caso de la oferta alternativa, que también no ha sucedido, tener precaución de indicar que la garantía de seriedad se acompañará una garantía de seriedad por cada una de las ofertas alternativas. Nos pasó que un proveedor presentó 2 ofertas y una sola garantía. Tuvimos que, en el periodo de consultas, preguntar ¿a qué oferta? ¿A la oferta A o a la oferta B? Optó por una oferta y la otra la desechamos. Procedimientos de contratación. Como ustedes bien saben, existe el convenio marco, licitación pública, privada y el trato directo. Convenio marco. Muchos de ustedes utilizarán el convenio marco. Nosotros como división jurídica es poco lo que hemos visto de convenio marco porque la unidad de adquisiciones, sección compra, se llama en tesorería, es la que se preocupa de adquirir a través de convenio marco. Por lo general los servicios están obligados a adquirir a través de convenio marco, salvo que existan condiciones más ventajosas. Estas condiciones más ventajosas están dadas por condiciones objetivas, demostrables y sustanciales, ¿ya? Por ejemplo, plazos de entrega, condiciones de las garantías, calidad y costo-beneficio de estos. En estos casos, cuando existan condiciones más ventajosas, hay que informar a la Dirección de Compras Públicas y mantener estos antecedentes, obviamente, como todo acto administrativo, mantener estos antecedentes que validen o que fundamenten estos actos. La regulación aplicable en el caso del convenio marco es las bases del convenio marco, el contrato definitivo si lo hubiere. Aquí entiendo que se refiere al acuerdo complementario, ¿sí? No al contrato definitivo del convenio marco. Ya. Recuerden, el contrato que ustedes suscriban, si ustedes requieren suscribir un contrato con un proveedor de convenio marco, se llama acuerdo complementario del convenio marco. Y la orden de compra. En este acuerdo complementario ustedes pueden indicar todas estas características especiales que quieren respecto al bien o servicio que están adquiriendo. ¿Ya? Es la particularidad de su servicio. Y siempre y cuando estén dentro del marco regulatorio del convenio. Esto es importante. No sé si ustedes han utilizado bastante las grandes compras, pero en tesorería sí hemos utilizado esta forma de contratación y es bastante útil. ¿Ya? Son compras de bastantes millones de pesos que nos ha servido realizar a través del convenio marco de la gran compra. Y si bien en algunos momentos se ha estimado como complicado porque hay que hacer una intención de compra, en realidad no es tan así y realizando la primera gran compra después se ha hecho mucho más fácil porque se ha utilizado como referencia a las otras. Paulo, ¿sí? Solo una pequeña observación respecto a los acuerdos complementarios. La única condición que tiene un acuerdo complementario, o sea, hay varias condiciones, pero primero que tiene que estar bajo los términos y condiciones del convenio marco que estamos trabajando. Evidentemente no le vamos a pedir al proveedor condiciones distintas a aquellas que están en el convenio marco. Pero una cosa que lo diferencia y que establece las mismas bases de licitación es que debe existir una garantía de cumplimiento de contrato.
La única obligación, lo que nosotros tenemos que pedirle al proveedor es una garantía de fiel cumplimiento de contrato del 5% del total del contrato. No puede ser del 3, del 4, del 6, del 10, solamente del 5%. ¿Okay? Esa es la condición que tiene un acuerdo complementario. No, no es obligación, o sea, es obligación. En las bases de licitación de cada convenio marco se establece la cláusula que dice acuerdo complementario. ¿Ok? Esta cláusula, la única condición que tiene dos condiciones. Primero, que se adapte a los términos y condiciones del acuerdo del convenio marco. Y en segundo lugar, que se solicita al proveedor una garantía de fiel cumplimiento del 5% del total del acuerdo complementario. No es discrecional, es obligatorio. Y el acuerdo complementario se puede dar en una compra menor a 1000 UTM o en una compra sobre 1000 UTM. En ambos casos se puede pedir, cuando yo voy a firmar un acuerdo complementario, se debe pedir la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato. Bien. Respecto a esta gran compra, que está regulada en el artículo 14 bis del reglamento, y existe una directiva, la directiva número 15, que también es bien clara al respecto. ¿Ya? Establece los requisitos y condiciones para ejecutar esta gran compra. ¿Ya? Se efectúa una intención de compra, que es el aviso que se realiza a través de la página de Chile Compra, que debe estar publicado por lo menos 10 días corridos. ¿Ya? En esto se establece la fecha en que se decidirá esta compra, el producto o servicio que se requiere, la cantidad y las condiciones de entrega. Acá no existe una evaluación de ofertas, aquí existe una selección. ¿Ya? Porque este aviso se efectúa a través de la página a todos los proveedores que tienen adjudicado ese convenio marco. Y ellos, de acuerdo a tengan claro que son bastante dinero los que se transan a través de estos procesos, ven si le conviene, si tienen los productos y presentan su oferta. Y lo que hace el servicio no es evaluar esta oferta, sino que es seleccionar. ¿Ya? Y selecciona a través de criterios de evaluación definidos en las bases de licitación de convenio marco. Los replica, pero solamente replica aquellos que son pertinentes a esa compra. ¿Ya? Y aquellos que no son pertinentes se dejan de lado y se prorratea ese porcentaje. Ahí Sergio nos puede explicar un poco mejor. Se selecciona. A ver, Pablo, una observación. Sí se evalúa. Lo que no se hace no se adjudica, sino que se selecciona. Un procedimiento de grandes compras básicamente tiene una terminología que es básicamente traer la terminología de las bases de licitación hacia un proceso que ya está normado y una licitación que ya desarrolló la Dirección de Compras Públicas. Por lo tanto, no se puede usar la misma terminología. No se habla de bases de licitación, sino que se habla de intención de compra. No se habla de bases técnicas, sino que se habla de términos de referencia. No se habla de contrato, sino que se habla de acuerdo complementario. No se habla de adjudicación, sino que se habla de selección. En relación a lo que decía Pablo de los criterios de evaluación, efectivamente el artículo 14 bis del reglamento establece y dice claramente lo que es los procedimientos de grandes compras, también la directiva de grandes compras, y uno en un procedimiento de grandes compras debe necesariamente utilizar los mismos criterios de evaluación que se emplearon en el convenio marco original, en lo que les sean aplicables a la gran compra. Eso quiere decir regularmente que termina siendo un criterio, generalmente el criterio precio, el que es aplicable a la gran compra, dado que el resto de los criterios, sobre todo técnicos, de la licitación de convenio marco, permitieron evaluar técnicamente a la empresa al momento para ser adjudicada en convenio marco. Por lo tanto, regularmente pasa que es aplicable básicamente para un procedimiento de grandes compras el precio. ¿Okay? Los nuevos convenios marcos han establecido otros criterios que efectivamente permiten evaluar el producto ya con el convenio marco en funcionamiento y están hechos específicamente pensando en que los compradores también puedan hacer grandes compras. En ese sentido, si yo tengo dos criterios de evaluación, por ejemplo el precio, y saco uno técnico, debo conservar las proporciones
del convenio marco original. Eso es importante, conservar las proporciones. ¿Ok? Si el criterio, en la licitación original, el peso del criterio económico era 50% y el técnico era el otro 50%, yo en este procedimiento de gran compra debo emplear el criterio precio, 50%, y aunque escoja un único criterio técnico, también va a pesar el otro 50% que me quedó de lo técnico. Siempre es necesario mantener las proporciones. Y eso está expresado en la directiva de grandes compras. Sí, por supuesto. Tal cual. Está dicho en el mismo artículo 14 bis, que tú vas a emplear los criterios de evaluación empleados originalmente en las bases de licitación, coma, en lo que sea aplicable a la gran compra. Hay muchos criterios de evaluación de convenio marco, supongamos el convenio marco de voucher, en que los criterios de evaluación piden la certificación, si el proveedor tiene certificación ISO o no, si tiene alguna normativa extraordinaria, etc. Evalúan al proveedor para postular al convenio marco. Por lo tanto, regularmente lo que pasa es que termina siendo el único criterio aplicable a la gran compra, el precio. Entonces, preciso, cuéntame. Si ese criterio precio tiene sus criterios, ahí va a tener que tomar, es que el criterio económico puede tener distintos criterios, entre ellos el precio, ¿cierto? Ahí tendrás que tomar la decisión de cuál te corresponde aplicar. Si será el precio, si será el descuento sobre el monto de la orden de compra, si será el costo de flete. También manteniendo la proporción. Sí. Sí. Rectifico o aclaro respecto al término usado. Claro, no era prorrata, era proporción de las bases del convenio marco. ¿Ya? Y, como señalaba, se selecciona y no se adjudica. ¿Ya? Se debe adjuntar un cuadro comparativo de evaluación a la orden de compra. Nosotros lo que realizamos es el mismo formato que tenemos para el acta de evaluación de las licitaciones. Utilizamos un acta en detalle. Exponemos cada uno de los criterios que se evaluaron en esta gran compra. ¿Ya? No utilizamos solamente un cuadro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va firmado por los miembros de este comité de selección. ¿Ya? Y dictar la resolución o acta administrativo correspondiente que apruebe la adquisición. Aquí está lo que señalaba Sergio hace un rato, que no es un nuevo procedimiento licitatorio y por el dictamen 7640 del año 2013 se manifestó esto que no puede modificar sustancialmente la regulación contenida en las bases del convenio marco. No existen bases de licitación y la entidad requiriente solo debe especificar los bienes o servicios solicitados, su cantidad y las condiciones particulares de entrega a través de la intención de compra, como se señaló en un principio. Licitación pública. Bueno, como ustedes conocen, es la regla general en las contrataciones. Eludir una licitación pública a través, por lo general, de un trato directo, tener bastante precaución porque puede llegar a ser una falta de la probidad. Hace un rato hablamos con una persona acá, con dos personas, y tratar de establecer unas bases de licitación tipo facilita recurrir al trato directo en el caso de compras apuradas o compras no planificadas. ¿No? Tener unas bases tipo facilita ello. Y si les llega un mes antes con una compra, ustedes ya tienen la base tipo, cambian algunos aspectos técnicos, los criterios de evaluación y pueden publicar. Es mucho mejor hacer eso que tratar de buscar una causal de trato directo que muchas veces no está muy bien fundamentada. Son principios generales de las propuestas públicas de la licitación: la libre concurrencia de los oferentes, la igualdad ante las bases, el trato igualitario que se le debe dar a los participantes, la no discriminación arbitraria, la sujeción estricta a las bases. ¿Ya? Los procesos formales que garantizan la certeza jurídica a todos los competidores son las bases de licitación. Por ello, los plazos de publicación están establecidos a través de montos para, lo que les señalaba, evitar que compras de grandes montos no se planifiquen. ¿Ya? ¿Ya? Tener unas bases tipo evita estos problemas.
leerse por favor el dictamen 5.633 de 2011 que habla sobre la estricta sujeción a las bases. Ese dictamen da una serie de irregularidades en una licitación. No recuerdo muy bien de dónde era, pero es súper aclaratoria. Todas las fallas que pueden haber en no sujetarse a las bases. ¿Ya? Las bases, como ustedes bien saben, se publican en el sistema y es posible, con el fin de ayudar a difundir esta licitación, que también el servicio correspondiente pueda publicarlo en uno o más avisos en algún diario o medio de circulación internacional o nacional o regional. Nos pasó en Tesorería en el caso de una obra que se publicó en Antofagasta y en Temuco. Siempre llegaban a las obras de Tesorería las mismas empresas. Conocían las bases, conocían la forma de ofertar, pero publicamos en un diario de región y aparecieron de inmediato 3 o 4 empresas más por lo menos. Y ayudó a bajar los precios. Es importante que ustedes evalúen publicar en un diario que existe tal o cual proceso licitatorio. Les va a ayudar mucho. ¿Ya? Si es una obra o un servicio importante, traten de evaluar, publicar. Los tiempos mínimos de publicación, ustedes los conocen, está establecido en el artículo 25 del reglamento. Menos de 100 UTM son 5 días corridos. Entre 100 y 1000 son 10 días corridos, excepto se podrían rebajar a 5 días en el caso de las compras de simple y objetiva especificación o que requieren un menor esfuerzo en preparar la oferta. Eso nos ha pasado por algunos requirentes que necesitan o ellos estiman que el bien o servicio que ellos están contratando es de simple y objetiva especificación y nosotros les pedimos que fundamenten bien esta rebaja de plazo. ¿Ya? Y ahí ellos tienen que establecer por qué estiman que necesita un menor esfuerzo en preparar la oferta. Y en el caso de más de 1000 UTM son 20 días que también se pueden rebajar a 10 con estas condiciones establecidas en la presentación. Los contenidos mínimos de las bases son los requisitos y condiciones que los oferentes, para presentar la oferta, para que presenten su oferta y sean aceptadas. Es importante establecer esto, y para ello nosotros hemos facilitado, o creemos nosotros que facilitamos, al establecer pedir los antecedentes en Chile Proveedores. Le damos la opción a que el oferente esté en Chile Proveedores o no al momento de ofertar, pero al momento de contratar nosotros les pedimos que se inscriban en Chile Proveedores, les damos un plazo. ¿Por qué? Porque no evaluamos la idoneidad financiera de estas personas, naturales o jurídicas. Antes lo hacíamos y pedíamos balances, pedíamos estado de resultados, que muchas veces no llegaba, que le faltaba uno, que no era el año que le habíamos pedido. Para evitarnos eso, estamos pidiendo a los oferentes que se inscriban o al adjudicatario que se inscriba al momento de suscribir el contrato o de emitir la orden de compra. Les damos la posibilidad a ambos, estando no inscritos, a ofertar. Pero desde ya el proveedor que oferta en tesorería sabe que tiene que inscribirse en Chile Proveedores y mantenerse al día. ¿Ya? Les damos la posibilidad además que si están inscritos pero por alguna circunstancia están inhábiles, también les damos un plazo, el mismo plazo, no me acuerdo Eduardo si son 10 o 15 días, para que ellos regularicen esa situación. Incluso también podemos acortar este plazo, damos la posibilidad de acortarlo. En el caso que sabemos que tienen una deuda muy, muy grande y no lo van a hacer, les damos menos plazo, pero les damos un plazo para que ellos cumplan. Lo establecemos así en la paz en todo caso. Paulo, ¿Sí? lo otro también tener presente que con el tema de los antecedentes vigentes en Chile Compra, ¿Sí? muchos proveedores al estar inscritos subieron sus vigencias, sus escrituras, qué sé yo, pero nos ha tocado ya menos porque los proveedores nuestros se han ido acostumbrando de que tienen una vigencia que subieron hace un año atrás. Entonces la idea cuando le ponemos acá que les decimos que si tienen los antecedentes no están vigentes en Chile Proveedores, que los escaneen y los suban específicamente a esta licitación y después les puede servir a ellos para subirlos también a Chile Proveedores. Pero la idea es tener la documentación lo más al día posible en el proceso. Aparte de como decías tú, del tema de los antecedentes económicos que no los pedimos, pero sí insistimos bastante por el tema de ver
si la sociedad, si es una empresa, si está vigente, los poderes del representante legal. Todos esos antecedentes nos interesa que los mantengan lo más vigente posible. Gracias, Eduardo. Bien, eso es una recomendación nuestra, ¿ya? Nos ha dado resultados, hemos evitado muchas veces pedir documentos que no los traigan nunca, y estamos a punto de adjudicar y tenemos que dejar fuera. En algún momento tampoco señalábamos, poníamos sanción en el caso de que se solicite un documento antecedente administrativo y no lo traen. Ahora está la sanción, si no lo traen, no se aceptará la oferta, se declarará inadmisible. Las especificaciones de los bienes y servicios sin exigir marca específica, eso yo creo que ustedes lo conocen. O si señalan una marca o equivalente, indicar en las bases. Se deben establecer las tapas y plazos de la licitación, la modalidad de pago, la condición, plazo o modo en que se va a efectuar el pago. El plazo de entrega de bienes y servicios, es importantísimo eso, que no quede en el aire, ¿ya? Que quede bien claro, si ustedes leen las bases, cuándo y cómo se comienza el servicio o cómo y cuándo se tiene que entregar. La naturaleza y monto de las garantías. Nosotros por lo general estamos aceptando toda clase de garantías que establece la ley, pero siempre nos presentan boletas de garantía. Criterios objetivos de adjudicación, eso es un tema que nosotros como área jurídica revisamos bien, ¿ya? Estamos revisando que los criterios sean objetivos, ¿ya? Hasta hace poco, y bueno, Eduardo va a exponer un poco más sobre los criterios, tuvimos una discusión con un requerente interno respecto al precio. Quería establecer que cierto precio inferior a tal monto quedaba fuera. Y bueno, buscamos dictamen de la Contraloría y efectivamente la Contraloría señalaba que no se podía hacer eso. Y él estableció una ratio en la cual permitía dar, mientras uno se alejaba de un precio promedio, dar mayor puntaje, pero o sea, siempre se otorgaba mayor puntaje al menor precio, pero ya no se separaba tanto del mayor precio. Es una ratio que dio un ingeniero que nos permitió salvar esa discusión que tuvimos respecto al precio. ¿Sí? Pero el objetivo, si hay abogados que participen en los procesos, por favor revisarlos bien, porque es donde muchas veces se permite o da la posibilidad a los proveedores que no fueron adjudicados de reclamar respecto al proceso. También la opción de contrato o orden de compra, en el caso de las 100, entre 100 y 1000 UTM, bajo 100 UTM siempre es orden de compra. Bien. Y los medios de acreditación de los saldos, de saldos insolutos o de remuneraciones. También un contenido mínimo. ¿Cómo lo cumplimos nosotros? Estamos pidiendo el certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, el formulario 30-1. Es complicado ese formulario porque se supone que deberían traer todos los trabajadores de la empresa. Entonces ahí, pero lo dejamos claro en las bases. Cuando tenemos otra forma, podríamos pedirle más antecedentes, declaraciones juradas, pero creemos que si nos traen ese formulario, la forma más cercana a entender que ellos no tienen deuda de remuneraciones y cotizaciones. Para que ustedes conozcan, el mismo formulario que se exige para la subcontratación. El formulario 30-1 de la Inspección del Trabajo. ¿Ya? O sea, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y sociales. Muchas empresas grandes van a decir, oye, ¿cómo me están pidiendo esto si son 1000 trabajadores? Pero necesitamos alguna forma de que nos acrediten eso. También, de todas maneras, al igual que la directiva, no me acuerdo el número de directiva de ustedes respecto a la subcontratación, parece que fue la 16, ¿no? Sí, establecía la directiva 16 de Chile Compra la posibilidad de pedir otros certificados. También puede ser, existen ciertas instituciones privadas que se preocupan de eso. Dejamos abierto a eso, pero para las empresas chicas nos sirve harto el 30-1, porque son pocos trabajadores y pueden sacar esos certificados, ¿ya? Pero dejamos abierto, como señala en la directiva, a otros certificados o listados de trabajadores. Es complicado, muchas instituciones lo salvan con una declaración jurada. Claro. No. Simple. Y la forma de designación de la comisión evaluadora.
Como la comisión evaluadora, la forma de designación y la comisión debe estar establecida a través de un acto administrativo, nosotros utilizamos la forma de, en la misma acta, en las mismas bases, indicar quiénes van a ser las personas que van a formar parte, o los cargos que van a formar parte de la comisión. Y así nos evitamos otro acto administrativo. ¿Ya? Serán parte de la comisión el jefe de tal unidad, el jefe de tal servicio y el jefe de tal. Y tratamos que siempre sean comisiones de 3 personas. No porque no sean inferiores a 1000 UTM, tratamos de que... ¿Por qué? Porque obliga al requirente interno a buscar, a conversar con otras unidades y plantearle, ¿sabes qué? Yo voy a licitar tal cosa, necesito que tú me puedas servir como evaluador, y buscar aspectos técnicos. Y así también permiten que la institución en sí se vaya haciendo cargo de estas compras públicas, que no lo dejen solamente la unidad de adquisiciones, ¿ya? Y lo obligan a estudiar el tema. Contenido adicional en la prohibición de subcontratar, los puntajes de ponderaciones de alto impacto social, ¿ya? En el caso del artículo 6 de la ley 19.886, otra materia que no contradigan la ley de compra, el procedimiento de aplicación de multas, que yo creo que es importante, ¿ya? Ese es un detalle. Traten de tener un procedimiento de aplicación de multa estándar, ¿ya? Si usted notifica, si ocurre tal acción, tal infracción, tienen 5 días para contestar, después se recibe la respuesta y el servicio señala tal cosa, aplica o no aplica, acepta o no acepta el descargo, pero tengan un procedimiento fijado, ¿ya? Y eso lo replican en todas las bases y es más fácil. Cuando se señale multa, que por lo general deberían estar muchas bases de licitación. Causales de término anticipado del contrato, indicarlas. ¿Ya? No se le olvide porque hay dictamen de la Contraloría que indica que si no se señaló la causal específica no es posible cursarla. Indiquen las causales. Y también por un contenido adicional la readjudicación. Recordar que en el caso de las modificaciones de bases tiene que ser antes del cierre de la recepción de oferta y tiene que entregarse siempre un plazo prudencial para que los oferentes conozcan estas modificaciones. Lo que les señalaba respecto a las comisiones, de al menos 3 funcionarios públicos, interno y externo al organismo. Eso en el caso de las compras de gran complejidad. Nosotros lo replicamos en casi todas las compras, ¿ya? Pedimos siempre los 3 funcionarios públicos. Tener claro también ustedes, nosotros estamos poniendo la declaración jurada, que ellos declaran juradamente que no tienen ningún problema respecto a ese proceso licitatorio, ¿ya? También es parte de las recomendaciones de Chile Compra la directiva. Y tener cuidado que este comité no tenga funcionario honorario, porque si no habría que fundamentar, ¿ya? La resolución, por qué se nombró a este funcionario. Revisen bien eso, que no exista funcionario honorario. Y la apertura electrónica de ofertas, que es la apertura que se realiza a través del sistema de información. Nosotros realizamos la apertura de ofertas y aceptamos, siempre dejando un plazo prudente para que tratamos de no aceptarlas de inmediato. ¿Por qué? Porque viene un proceso que ustedes, en el caso del abogado, me entenderán, que es muy técnico. Evaluar técnicamente una oferta requiere varios días y si abren la oferta, si la aceptan, después va a haber mucho problema para rechazarlas. ¿Ya? Entonces, dejen su plazo prudente antes de aceptarla en el sistema. La apertura electrónica consiste entonces en la liberación automática de la oferta recibida en el sistema en el día y hora establecido en las bases, ¿ya? Y los proveedores pueden efectuar observaciones dentro del plazo de 24 horas siguiente a la apertura de la oferta. Ahora va a continuar Eduardo con la presentación. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Como comentaba Paulo, esta exposición está basada un poco en la experiencia que ha tenido Tesorería en los procesos de compra que hemos desarrollado en este último tiempo
y quisimos plasmarlo en el desarrollo de un proceso de compras y las distintas situaciones que se pueden ir presentando y cómo las fuimos enfrentando nosotros en nuestra institución. Pablo dejó ya encaminado el proceso de licitación pública a contar terminando con la apertura de las ofertas, y pasamos a la etapa de la evaluación de las ofertas. Este es un tema que ha sido bastante relevante. Sabemos que ha tenido en muchos organismos hay problemas, hay muchas dudas con respecto a esto. El tema pasa por fijar en forma muy determinada, muy clara y precisa y objetiva en la elaboración de las bases cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la evaluación. Depende mucho de la naturaleza del servicio, del producto, de lo que se quiera contratar. Nosotros distinguimos mucho, interactuamos mucho con los requirentes técnicos, que son los interesados, los que necesitan el producto o servicio. Ellos hacen una primera aproximación de qué es lo que necesitan evaluar, y nosotros interactuamos con ellos y lo vamos ajustando para que cumpla con estos parámetros de objetividad que permitan que cualquier persona que se aproxime a las bases, que vea lo que se está solicitando, tenga una idea aproximada de cómo va a ser el resultado de la evaluación si se decide participar. En la evaluación, la entidad, en este caso Tesorería, se evalúan ofertas y se asignan puntajes según los criterios, subfactores y ponderaciones establecidos en las bases. Tengan siempre presente que las bases, como lo indicó Paulo antes, fijan las reglas del juego. Si ustedes no lo pusieron en las bases, no lo pueden incorporar después. La Contraloría ha sido tajante en este tema de reparar en muchas situaciones de que se han incorporado criterios de evaluación en el proceso de la evaluación que no estaban considerados en las bases. Muy justificados técnicamente pueden estar, puede haber sido un olvido involuntario, pero si no se indicó antes, no es el momento de hacerlo, ya no hay oportunidad. Ténganlo siempre presente. De esta evaluación, cuando tienes un proveedor que presenta su oferta y recaba los antecedentes, tiene que levantarse un acta de evaluación. Nosotros en este documento que firma la comisión de evaluación, se va desglosando uno por uno cada uno de los factores de evaluación y vamos analizándolo con respecto a cada proveedor y vamos indicando el resultado. Eso, como dice ahí, hay que analizar cada uno de los factores evaluados y el resultado. Esto es por un tema de transparencia, para que cada persona, cada proveedor, cada empresa, cada entidad que participó sepa cómo le fue, sepa por qué tuvo la nota. No utilizamos no queremos que sea algo oscuro, difícil, sino que a veces son un poco largas, pero la idea es que sean bastante explicativas, para no tener la necesidad después de estar respondiendo consultas, dudas o problemas que se pueden presentar porque no entienden el resultado de la evaluación. Los criterios de evaluación, como dice acá, se considerará, por ejemplo, precio de la oferta, experiencia de los oferentes, calidad técnica de los bienes o servicios, asistencia técnica, soporte, servicios postventa, etc. Como yo les indiqué antes, depende mucho, esencialmente, de la naturaleza de la contratación, qué es lo que ustedes van a evaluar. No hay una regla precisa o exacta para esto. La idea es que las licitaciones ustedes se tienen que ir adaptando, las tienen que ir utilizando para lo que ustedes necesitan. Hay ciertos criterios generales, hay una estructura, como hablaba Pablo, ciertos principios que podemos ir siguiendo, pero este punto es esencial porque es el corazón donde se articulan todos los resultados de un proceso de compras. Si no están bien indicados los criterios, nos ha pasado anteriormente con nuestros proveedores que eran bastante complejos y se hacen malas ofertas, lo que provoca tener procesos que son al final desastrosos y no tenemos ningún resultado. Muy importante también, como se indica acá, es la prohibición de contacto entre los proponentes y la entidad licitante. Tenemos el caso, por ejemplo, en nuestros procesos, por ejemplo, de habilitación de oficinas o cosas así, que necesitan asistir a una visita a terreno, pero en estos procesos la idea es que ellos se interioricen de detalles técnicos, cosas así presenciales, pero no es una instancia para responder consultas o preguntas técnicas. Se les insiste siempre a los proveedores y a los requirentes que utilicen la instancia de consultas. Ahí sí se puede interactuar, ahí pueden plantear todas sus dudas y nosotros las podemos responder. Esa sería la excepción a este contacto. Insistimos mucho con eso. Nosotros hemos utilizado exitosamente también el mecanismo de las reuniones informativas, sobre todo cuando hemos tenido licitaciones de cosas de computación, nuestra división de estudios y desarrollo. Invitamos a los proveedores a una reunión, después de publicadas las bases, para nosotros exponer
y explicar un poco qué es lo que consiste el objeto de la licitación y sobre todo para insistir que en la parte jurídica que nos interesa mucho, cuáles son los requisitos administrativos y legales que requerimos de ellos, para que sepan cómo presentar bien su oferta y nos ha traído bastantes buenos resultados porque hemos reducido la cantidad de errores o de ofertas mal presentadas muchísimo. Así que es una herramienta que ustedes pueden considerar que es, miren, en una reunión de 1 hora pueden evitarse varias semanas de dolores de cabeza con un proveedor que no entendió el sentido de la licitación, no entendió qué es lo que tenía que presentar. Ustedes en esa instancia le pueden aclarar esas dudas. Ojo, que es para que ustedes, o para que el organismo informe y aclare ciertos puntos. No es para responder consultas, que volvemos a lo mismo, que es la regla general, utilizar el mecanismo de consultas a través del portal. Siempre les recalcamos eso, al empezar la reunión, nosotros exponemos, señalamos qué es lo que necesita el servicio, todas las consultas las anotan y las hacen después a través del portal. Queremos compartir con ustedes, por ejemplo, unos ejemplos de criterios de evaluación. Esto lo hemos utilizado nosotros en bases de distintos tipos de productos o servicios y para que se hagan una idea de cómo tiene que funcionar el tema de los criterios objetivos. Por ejemplo, esta sería una forma de evaluar un criterio de clientes o experiencia previa. Nosotros indicamos, pusimos por decirlo de una manera, una pauta, un listado de puntaje según la cantidad de antecedentes que ellos nos presentaban. Entonces ellos saben de antemano que si quieren tener el máximo puntaje, tienen que presentar 9 clientes o más. No es una cosa que se haga competir entre ellos, de que es decir, tendrá mayor puntaje el que presente más. Eso no puede uno achacarle a un proveedor un puntaje relacionado con antecedentes que tiene que proporcionar otro. Tiene que evaluarse por sí mismo. Si él, conociendo estos antecedentes que son públicos, que están en las bases, en la licitación, en las bases de licitación, deciden presentar menos clientes o aportar menos antecedentes de los que nosotros solicitamos, sabe de antemano que va a tener un puntaje inferior que ya estaba previamente definido. No lo vamos a inventar después, no le vamos a aparecer con una sorpresa. Él, desde que se publicó la licitación, sabía cuáles eran las reglas del juego. Mira, esto es un extracto del fondo de todo el criterio. Nosotros indicamos en la parte de la evaluación del criterio que, en este caso Tesorería, va a confirmar con los proveedores que él indique los antecedentes que está proporcionando. Nos ha pasado antiguamente, como digo ya, nuestras bases han ido avanzando muchísimo desde que se implementó el portal y han ido cambiando. Sí, en algunos momentos nos dijeron algunos evaluadores que llamaran a un proveedor, a un cliente que estaba indicado, no lo conocían, ya no trabajaban con él o tuvieron muy mala experiencia. Entonces, a raíz de eso fuimos insertando esta frase explicativa para que supiera, como te explicaba recién, la regla del juego. Si usted me indica esto, yo voy a llamar a estas personas y voy a confirmar. Eso un poco el desarrollo va más abajo del criterio de evaluación. Otro criterio, por ejemplo, que utilizamos, esta fue una licitación de impresión de documentos que a veces es difícil también de explicarle a los proveedores, es la calidad, la calidad de la muestra. Acá tiene un ejemplo práctico de cómo fue que nosotros zanjamos este problema. Hablamos con el requirente interno y le dijimos, bueno, ¿qué es lo que necesitas saber? ¿Qué es lo que necesitas que te aporten y qué es lo que te interesa evaluar, ponderar? Entonces nos fue indicando este rango de puntajes que ustedes van viendo cómo va disminuyendo a medida que aumenta la entidad o el peso del error que ya estaba previamente definido para cada proveedor. Nosotros en Tesorería utilizamos muchos servicios de impresión sobre formularios planos, nos ha tocado hacer hasta estos formularios para las elecciones cuando hay que pagar en los vocales de mesa, y esto lo utilizamos muchísimo porque es muy importante la exactitud y la precisión del producto final. Entonces, siempre quiero reiterar este tema, ya saben al iniciar el proceso de licitación que esto es lo que les vamos a pedir, por esto van a ser medidos, entonces después no nos pueden decir yo no sabía o usted no lo indicó antemano. Mire, si a usted se le pegaron 2 letras, ya tiene 8 puntos. Entonces eso incide en que ellos tienen que preparar muy bien como proveedor para hacer una buena oferta. Como les contaba, toda esta experiencia que hemos ido ganando en estos años ha sido para
es imposible evitar errores o que no entiendan. A veces hay proveedores que nos pasaba que no sé, leían el título de la licitación y de ahí se pasaban a presentar la oferta. Y no entendíamos por qué no presentaban nada de lo que habíamos indicado. Hemos ido ordenando las bases, hemos ido tratando de hacerlas más claras, pero siempre siendo, no pueden ser muy breves en realidad, lo estimamos así, porque necesitamos que ellos sepan en el terreno en que se están metiendo. Por eso nos importa a nosotros que les quede muy claro qué es lo que les estamos pidiendo como proveedores. Otro criterio de evaluación que nosotros utilizamos bastante y nos ha ayudado, por decirlo de alguna manera, a que los proveedores estén al día con sus obligaciones con el portal, de tener documentos vigentes, de ser proveedores responsables, es el criterio de presentación de antecedentes legales y administrativos. Nosotros esto tiene un pequeño porcentaje dentro de los criterios de evaluación, generalmente un 5%, y les indicamos a ellos en el listado de documentos que solicitamos, por ejemplo, si no está inscrito en Chile Proveedores, le pedimos que nos presente una copia de la escritura, una copia de su vigencia, una copia de la personería del representante legal, unas declaraciones juradas, etc. Entonces él, en las bases, está indicado 6 o 7 documentos que tiene que presentar. Entonces este puntaje se le va poniendo en proporción a la cantidad de documentos que él nos acompaña. Cada uno de ellos se evalúa. Si me presentó 5 documentos de 7, es no sé, nota 8, ahí se va haciendo una regla de 3 y va haciendo el resultado. Ahora, como nos interesa que los proveedores estén al día con nosotros y con todo el sistema de compras, nosotros les decimos, bueno, si usted no los presentó al momento de presentar su oferta, nosotros tenemos la instancia y lo indicamos en las bases, esto es súper importante. Si ustedes no lo dicen en las bases, no les pueden pedir después esto a los proveedores. Les decimos que se les puede solicitar que los presenten cuando se trata de antecedentes y certificaciones que se produjeron o obtuvieron con anterioridad a la fecha de cierre de ofertas, o que se refieren a situaciones no mutables entre el cierre de ofertas y el periodo de evaluación. Generalmente acá, por ejemplo, alguna vigencia de un representante legal que la tenían hace 100 días atrás, se le pide los últimos 60 días. Esas cosas la idea es que las mantengan lo más vigente posible y sobre todo que cumplan con lo que se les pidió en las bases. ¿Cómo lo hacemos? Se les presenta una solicitud de aclaración, se le indicará un plazo fatal para presentar este documento que no puede ser superior a 5 días hábiles. Ahora, nosotros establecimos también, y de nuevo recalcando la idea de fijar reglas de juego, que si no nos presenta la totalidad de la documentación que nosotros solicitamos, podemos declarar inadmisible la oferta. A nosotros nos interesa tener ofertas completas, que sean proveedores responsables, que estén pendientes e interiorizados con el proceso y que no hagan una oferta y después dejen todo el proceso tirado y no nos actualizan nada. Si no nos acompaña el antecedente, sí. Si está como antecedente administrativo. Esa es la idea. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, esto ya no lo a ver, está puesto, pero no se utiliza muchísimo porque, como te digo, al menos en el caso nuestro, los proveedores de tesorería saben bastante bien qué es lo que se necesita y cómo tienen que presentarlo. Afortunadamente hemos ido reduciendo ese margen de error, esas ofertas incompletas. Se usó algunas veces, pero eran ya cosas garrafales. Por ejemplo, no nos acompañó ni la escritura, son como te decía, esos proveedores que hacen la oferta y se olvidan. Entonces, bueno, si usted quiere seguir, acompáñeme la escritura de constitución, la vigencia de la persona jurídica, la vigencia de la personería, no lo presentó. Y esto se puso en realidad porque, suponte, en el caso si fuera el único oferente, ya, ¿cómo le adjudico? ¿Quién es el representante legal? ¿Cómo está? Si no le ponías esta sanción, ya, le doy 2 días, no me lo presentó. Ya, le doy 2 días más, no me lo presentó. Le doy 5 días más, no me lo presentó. Entonces, al final, se nos dilataba un proceso y no teníamos el producto o servicio, estábamos ahí desgastándonos en esto, y el proveedor no nos daba respuesta.
nosotros consideramos en las bases eso, o sea que para los efectos de la adjudicación, si, por ejemplo, suponte que en este caso ya ni siquiera lo quiso presentar, pero si es el proveedor mejor evaluado, para efectos de adjudicación se los solicitamos, y con la indicación de que si no los trae, readjudicamos al otro proveedor. Porque la idea, como te digo, es no quedarnos con ofertas o con proveedores que queden ahí a media agua, que no se comprometen con la institución o con el proceso. Eso nos complica no tener ese feedback del otro lado de que está pendiente y nos va a responder. Déjame ver. Ah, ya, sí. No, Sí, no, 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 no. está establecido objetivamente antes que se va a evaluar el precio de tal forma. Y la ratio está puesta en las bases. Y los oferentes saben que si su oferta es menor ya al promedio, tanto, van a tener tanta calificación. Esa fórmula está establecida en las bases. Ya, se aplica siempre. Aparte, puede ser un error de texto, dice criterio objetivo de adjudicaciones de evaluación. Es eso, es bien notado. Ahí, bueno, ustedes pudieron ver un ejemplo somero de distintos criterios de evaluación. Ténganlo presente ustedes para cuando tengan que definir los criterios en sus procesos, que tienen que tener esa forma, que sean objetivos, que no se puede asumir que pueden cambiar o mutar después, y que cualquiera sea la instancia en que se apliquen van a tener siempre el mismo resultado. Eso es esencial para los proveedores para tener la tranquilidad de que su oferta está siendo evaluada correctamente. Posterior a la evaluación, viene la etapa de adjudicación. Acá la entidad licitante tiene que aceptar la propuesta que sea más ventajosa para ella, considerando los criterios de evaluación establecidos en base y el reglamento. Acá tienen que jugar todos los factores, no tienen que inclinarse solamente por uno. Hay un dictamen de Contraloría, por ejemplo, que señala que rechaza una forma de evaluar y de adjudicar que tuvo en un proceso, que indicaba que cualquier oferente que tuviera más del 80 puntos se le podía adjudicar a cualquiera. Eso no es correcto. Acá tiene que ser el que haga la mejor oferta, el que sea mejor evaluado, ese es el proveedor que tiene que ser adjudicado. Una cosa que es muy importante también, que hay que tener presente es esto. Tiene que adjudicar dentro del plazo que está indicado en las bases. Nos ha llegado conocimiento de reclamos de otros organismos, otras instituciones o proveedores que les ha pasado en otras partes, que no se adjudica dentro del plazo y nunca se informa el nuevo plazo, nunca se señala cuál fue el motivo por el cual no se pudo adjudicar en ese momento, y los proveedores quedan en la indeterminación. La idea no es esa, o sea, tiene que cumplirse con lo que está indicado en las bases. Si no es posible efectuar la adjudicación dentro del plazo, tienen que indicarse en el portal las razones y tienen que indicar un nuevo plazo. Súper importante que tengan eso presente porque eso le da certeza y seguridad a los proveedores de que el proceso sigue avanzando y se están respetando las etapas. Otra cosa que es de perogrullo, pero hay que recalcarlo porque, como les indicaba, es relacionado con el tema de que no pueden hacerse cambios después de que están ya presentadas las ofertas y las bases ya están fijadas, las reglas del juego. No se pueden adjudicar ofertas que no cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en las bases. Eso es obvio. No pueden evaluar un nuevo criterio que no indicaron en las bases, no le pueden hacer algún cambio, alguna exigencia distinta en esta etapa cuando no la pidieron al principio en las bases. Ténganlo siempre presente de que tienen que respetar esto, es una parte esencial de las reglas del juego, de mantenerse dentro de lo que se estableció en las bases hasta el final. En el caso de la adjudicación, la oferta más conveniente para el servicio tiene que ser aceptada y tiene que indicarse esto en un acto administrativo que se notifica al adjudicatario y al resto de los oferentes. O sea, esto es la resolución de adjudicación que indica, en el fondo, todos los que tiene que contener los criterios de evaluación y que sea una especie de resumen de por qué se llegó a esa decisión y por qué se escogió a ese proveedor.
Esto es importante, como les hablaba recién en el caso de readjudicación. Si este proveedor, para poder llegar a esta etapa de adjudicación, tuvo que completar todos los antecedentes y si no proveyó todos los datos que se estaban solicitando y está contemplado en las bases, podemos adjudicarle al que seguía en la evaluación, al segundo mejor evaluado. Como les indicaba, la resolución tiene que especificar los criterios de evaluación y el resultado que permitieron adjudicar. La idea es que cualquiera, sobre todo los proveedores que lean la resolución de adjudicación, entiendan por qué. ¿Por qué llegamos a este resultado? Están ahí los cuadros, están los criterios, cuál fue el resultado de cada uno de los factores de evaluación para cada oferente. Por lo tanto, no debería ser discutible el resultado al que se llegó. Ahora, como indicamos acá, las licitaciones se pueden declarar desiertas cuando no se presenten ofertas o bien cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución. Nosotros nos ha tocado en algunos casos que cuando no se indica el presupuesto por razones estratégicas o el requerente así lo estima conveniente, a veces las ofertas han excedido el monto que está el servicio en condiciones de pagar. Entonces nosotros hemos indicado en las bases que nos reservamos la facultad de declarar desierta por motivos técnicos o presupuestarios. La idea es eso, que los proveedores entiendan de que si llegase a ser necesario hacerlo, no es una cosa arbitraria o porque se nos ocurrió, realmente son motivos potentes, sobre todo presupuestarios, los que no nos permiten contratar el servicio a pesar de que hemos llevado adelante un proceso de contratación. Relacionado con esto es que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria previa a la adjudicación. En ese dictamen que está indicado ahí abajo, el 18434 del 2008, insiste y remarca este tema que es esencial, de que la institución es responsable de contar con presupuesto para la adquisición que está efectuando. Nos ha tocado ver, bueno, cuando hay que emitir el certificado de disponibilidad presupuestaria antes de adjudicar, en el fondo eso va ratificado por el jefe de la sección de finanzas, indicando de que hay presupuesto para la contratación que estamos efectuando. Es probable que, bueno, de hecho tú lo señalas en el presupuesto de alguna manera, cuando en las bases de licitación, en el formulario electrónico tú señalas el presupuesto, pero ese es el marco presupuestario. Después, básicamente, cuando tú sabes el valor que va a tener la contratación específica, ahí tú obtienes finalmente el certificado de disponibilidad presupuestaria para esa compra específica. Por eso es posterior a la adjudicación y no al momento de la publicación. Tal cual. Sí. Muchas instituciones obtienen el certificado presupuestario al momento de la publicación. Es una buena práctica. Yo concuerdo contigo que es una buena práctica. Tal cual. En la práctica pasa. No, y tiene que ver con la planificación de compra, y tiene que ver con un montón de temas. Okay. Oye. Sí, está bien. No, está bien. Concluyendo, se tiene que publicar el acta de evaluación. Está establecida en la ley de presupuesto esa obligación, como les explicaba, por un tema de transparencia y publicidad. La licitación privada, otro proceso de adquisición, procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo dispone así, mediante el cual la administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, dentro de las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. Esto nos vamos a referir brevemente a este tema. Es esencial, resolución fundada.
tiene que explicarse los motivos por los cuales estamos recurriendo a este proceso que es excepcional, invitar un mínimo de 3 posibles proveedores. Acá hay un dictamen de Contraloría que dice que el solicitar 3 cotizaciones no es una licitación privada. Una licitación privada es un proceso que tiene unas bases administrativas, que tiene un procedimiento determinado y tiene que desarrollarse como tal. Eso es una licitación privada. Yo pido 3 cotizaciones por correo, no constituye una licitación, ténganlo presente. La invitación a los proveedores se hace a través del sistema, adjuntando las bases, por eso les indicaba que tiene una naturaleza distinta, solamente pedir 3 cotizaciones, y tiene que indicarse el plazo para presentar las ofertas según monto, como las reglas generales de la licitación pública, que se le aplican las normas en lo que sean pertinentes. Y llegamos al trato directo, que este es da bastante tema de conversación por los casos y por la complejidad que tiene muchas veces de encontrar una causal o acreditar una causal para poder utilizarlo. Es una contratación que por la naturaleza de negociación que conlleva debe efectuarse sin la concurrencia de requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia deberá en todo caso ser acreditada según lo determine el reglamento. El trato directo, como todos ustedes saben, no nos vamos a detener mucho más en esto es excepcionalísimo. Esto es la última razón que se puede usar después de una convenio marco, licitación pública, podemos aplicar un trato directo. Tiene que ser fundado. No es el hecho de que sea fundado, bueno, implica indicar la causal específica. Nos ha tocado ver, lo hemos utilizado también nosotros en Tesorería, hemos hecho a veces una combinación de causales. Si se dan los elementos de la contratación, es posible hacer un mix como para fundamentar mucho mejor todavía la contratación por trato directo. Hay que acreditar la concurrencia de las circunstancias que permite efectuar el trato directo. Esto no es solamente decir en la resolución o indicar la causal. ¿Indico en la causal la letra F? No. La letra F indica tal cosa y lo que se comprueba mediante lo siguiente. Vas indicando los hechos, hay que tener el respaldo, la fundamentación, la justificación para utilizar esta forma de contratación. Eso es súper importante tener en cuenta. Se aplican las normas de licitación pública y licitación privada en lo que sea procedente. Acá ustedes ven las excepciones a la licitación pública, que son las causales de trato directo. En el caso que hubo una licitación pública que no se presentaron interesados, pues una licitación privada, y si tenemos el mismo resultado, un trato directo. Acá hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes pasan de una licitación pública que no tuvo interesados a una licitación privada, tienen que utilizar las mismas bases. No le pueden hacer cambio, le hacen un pequeño cambio y es otro proceso y tienen que hacer una nueva licitación pública. Sí, a ver, en la experiencia nuestra, que si por ejemplo las bases fueron muy complejas o hubo algún problema que no se entendió y es necesario adaptarlas para una mejor comprensión y recibir ofertas, allá al hacer una pequeña modificación a las bases tienes que volver a hacer un proceso de licitación pública. Si no vas a tocar las bases, ahí podrías utilizarlas para una licitación privada. Yo creo que es lícito preguntarse, cuando no tuve ofertas en una determinada licitación pública, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuve ofertas? No tuve ofertas porque las garantías eran muy altas, porque a lo mejor puse tiempos muy breves. Hay distintas condiciones finalmente que hacen que podría hacer que no tuvieras ofertas. En ese caso, siempre primero es dable preguntarse, ¿por qué no tuve ofertas? Si es una de las causales o alguna de las condiciones que te acabo de decir, hagamos un nuevo proceso distinto de bases de licitatorio, en el cual establezcamos las condiciones que sí corresponde que tengan las bases de licitación. En estricto rigor, en todo caso, bastaría con que hubiera una licitación pública para pasar a la privada cuando yo no tuviera oferentes. Como dice Sergio, hay que tener, lo aplicamos nosotros mucho, es aprender de qué fue lo que pasó. Es bueno eso cuestionarse, era muy poco plazo, muy alto las exigencias, adaptar. No necesitas mantener una forma de hacer una contratación para siempre porque te puedes perpetuar con los problemas. Otra causal de trato directo, los contratos que corresponden a la realización o terminación de otro contrato que debió resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante y cuyo remanente no supera las 1000 unidades tributarias mensuales.
Es relativamente sencillo de acreditar esto, pero es necesario contar con estos antecedentes para respaldar. Esta tercera causal nosotros no la hemos utilizado porque es muy complicada y tiene una relevancia bastante trascendente. Los casos de emergencia, urgencia o imprevisto. La norma exige que esto sea por una resolución fundada del jefe del servicio. ¿Cuál es la importancia que tiene o la trascendencia de esto? Que si se califica incorrectamente la urgencia, la emergencia o el imprevisto, acá hay multas y sanciones administrativas. Nos ha tocado ver, leyendo dictámenes o cosas así por ahí, en algunos otros organismos, no sé, que fue una urgencia, voy a exagerar, supongo, no sé, se les acabó el papel de la impresora. Eso no califica para esto. Tengan mucho cuidado con esto porque de partida tiene que firmarlo el jefe del servicio y si hay algún problema, el problema lo va a tener él y después ustedes. Mira, Usar. para usar esa causa, ¿Qué alternativa tengo? O sea, ¿qué hecho me podría fundamentar la urgencia, emergencia, imprevisto? ¿Es un terremoto? Un terremoto. No, pero podría ser en el norte, en el invierno altiplánico llovió y se cayó el techo de la escuela. Necesito arreglar la escuela, necesito... No. Es que la forma de comprar no es el trato directo, es la licitación. Esta es la excepción. Plantéense de esa forma. La regla general es la licitación. Mira, yo les voy a resumir trato directo. No lo empleen. Coma, salvo que la naturaleza de la negociación que conlleve haga del todo preferible acudir al trato directo y yo tenga alguna de las causales previstas en la ley o en el reglamento completamente configurada y pueda probarla y comprobarla. No es bueno a priori mirar en desmedro tampoco los tratos directos, porque a veces la naturaleza de la contratación hace del todo preferible acudir a ese procedimiento de contratación. Si yo tengo que proveer la reparación urgente de una ambulancia, es trato directo por urgencia, emergencia, imprevisto. O necesariamente si no tengo el contrato de suministro, tendré que hacer el trato directo por urgencia, emergencia, imprevisto una vez. Ahora, si siempre recurro al trato directo por urgencia, emergencia, imprevisto para reparar la ambulancia, estoy incurriendo en una grave falta. ¿Ok? Estoy evadiendo el procedimiento normal de contratación, que en este caso no está, dado que la reparación de vehículos no está en convenio marco, debiera ser la licitación pública. ¿Ok? No es bueno tampoco cegarse y decir, no voy a usar nunca convenio marco. No, al contrario. Cuando la naturaleza de la negociación que conlleva hace del todo preferible acudir a ese procedimiento de compra por las causales previstas en la ley y en el reglamento, ocúpenlo, fundamentenlo. No basta indicar, como decía Eduardo, no basta indicar la causal y la letra, hay que fundamentarlo. Y ahí está la clave. Por eso a mí siempre me preguntan, me dicen, oye, ¿puedo aplicar el trato directo en esta causal? A ver, argumentalo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ocupar esa causal? Arguméntalo. ¿Eres capaz de argumentarlo? Sí. Ocúpalo. ¿Ok? Continuando con las causales, si solo existe un proveedor del bien o servicio. Acá, ojo con este también, hemos visto criterios de Contraloría que la idea de un criterio territorial no justificaría la aplicación de esta causal. O sea, si yo en X ciudad tengo un solo proveedor, no da para acreditar la causal porque por algo el sistema está en línea, se puede postular desde todo el país. Incluso a nosotros una vez nos llegó una consulta, una oferta de la India. No sé cómo tuvieron conocimiento de un proceso que era de la División de Estudio y Desarrollo, pero llegó una oferta de la India, no calificó por otros motivos, pero hay que tener mucho cuidado con decir que en esta ciudad hay solamente un proveedor cuando tienen una plataforma en línea que le permite a cualquier persona del país participar y darle solución a su necesidad. Estas otras causales más que nada son la utilizan las universidades, criterios de prestación de servicios, celebrar con personas jurídicas extranjeras que se ejecutan fuera del territorio nacional, servicio de naturaleza confidencial. Acá
la que utilizamos la mayoría de estas causales, la naturaleza de la negociación. La prórroga de contratación de servicios conexos, gastos de representación, cuando se puede afectar la seguridad e integridad personal de las autoridades, consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración a facultades del proveedor que da el servicio o materias clave estratégicas, contratación cuando solo se puede realizar con proveedores titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial. Acá, esta causal, la letra F, se utiliza relativamente bastante, pero siempre hemos notado que le falta un pedacito. Cuando la magnitud e importancia de la contratación es indispensable en razón de la confianza, seguridad y experiencia, y copulativamente, siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que den dicha confianza. Como les indicaba acá, estos dos requisitos tienen que ir juntos. No es uno u otro. La magnitud de la contratación justifica o hace necesario tal vez contratar con este proveedor, pero hay que fundar por qué se cree que no hay otro. Entonces, si ustedes no lo toman desde este punto de vista, se hace un poco más complejo configurarlo y no es ese cajón desastre de decir, esto es muy importante. Perfecto, pero ¿dónde está el fundamento de que nadie más lo puede hacer? Hay que tener cuidado con eso. En las otras causales de trato directo, reposición o complementación de equipamiento o servicio necesariamente compatible, el conocimiento de la licitación que puede poner en riesgo la eficacia de la contratación, bienes muebles a frentes extranjeros que se vayan a ser consumidos fuera, contrataciones inferiores a 100 UTM, atendido el costo de evaluación. Esto lo hemos utilizado algunas veces, que es cuando llevar a cabo un proceso de licitación, un proceso licitatorio completo, al final el costo horas hombre de personal de la institución es más caro que lo que se va a contratar, podría aplicarse acá, pero tiene que ser, como les indicaba, fundado. Nosotros lo hemos utilizado un par de veces, ¿no es cierto, Pablo? Pero se hizo un cálculo, una tabla con las horas hombre, de cuánto costaba el jefe de la división, el abogado, el jefe de la división jurídica. Al final da un costo similar a lo que se quería contratar, mejor directamente hacer la contratación. Ustedes lo pueden utilizar, pero indiquen, que se refleje en la resolución el por qué están contratando de esa manera, y esa pequeña tabla horas hombre, el costo horas hombre, les puede ayudar muchísimo. Es importante señalar ahí que la ley ni el reglamento señala qué se entiende por desproporcionado. Por lo tanto, hasta el límite de las 100 UTM, yo podría aplicar esa causal, en la medida que puedo comprobar cuáles son mis costos administrativos o en recursos humanos que tengo aparejados a el desarrollo de mi actividad normal de compra. ¿Ok? Yo seré, como institución pública, el responsable o la responsable de determinar y justificar y argumentar por qué es desproporcionado. ¿Ok? Y concluyendo, bueno, es que en estas pocas causales, bienes o servicios para proyectos específicos de docencia, cuando en la licitación pública previa no hubo ofertas o estas fueron inadmisibles y la contratación es indispensable para el servicio. Nuevamente acá son dos requisitos copulativos. Tiene que haber una licitación que no tuvo ofertas y es necesario, es esencial para la institución contar con el servicio o producto. Podríamos, y si ustedes lo fundamentan también lo justifican, que habría esta causal. Y servicios personales especializados inferiores a 1000 UTM. Otra causal de trato directo, una contratación igual o inferior a 10 UTM. Esto ya volvemos a la regla general. Acá se necesitan las 3 cotizaciones para poder respaldar esta contratación, y acá se justifica solo por el monto. Sí, solamente, Eduardo, estamos cerca de las 6:30 de la tarde. ¿Qué les parece si abrimos una etapa de preguntas y respuestas para que eventualmente para darle la palabra a ustedes, digamos, de que participen y que de alguna manera satisfagan sus inquietudes que han tenido de esta charla o de algún caso específico que quieran plantear? Vamos, me voy a acercar yo con el micrófono para que todos escuchemos. Deme un segundo. ¿Aló? Hola, soy Paula Melis, yo trabajo en el Serviu de la región de la Araucanía y me gustaría saber un poco si les ha tocado poner como factor de evaluación la entrevista personal y cómo han enfrentado, digamos, la objetividad para evaluar una entrevista personal. Bueno, y el resto. A ver, voy a aprovechar de responder aquí mismo.
Cuando yo quiero objetivizar algo que por esencia es subjetivo, ¿cierto? Básicamente, uno establece a priori en las bases de licitación, y ojalá se establezca de esa manera, digamos, una pauta de evaluación que va a tener la comisión que va a participar de la evaluación, lo más objetiva posible. Ojalá la comisión también esté dispuesta por la mayor cantidad de gente posible, que cómo va a actuar la comisión esté debidamente reglada también, que van a poner las notas de manera separada, que no van a tener conocimiento, que después la comisión evaluadora va a tomar estas notas y las va a transponer y va a dar un promedio. En la medida que yo establezco este procedimiento en las bases de licitación, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿ok? Con un elemento que por esencia es subjetivo, ¿ok? Como la opinión personal o lo que sale de una entrevista de trabajo. Disculpa que interrumpa, pero yo creo que, claro, yo también concuerdo contigo que no podría ser porque es muy subjetivo, pero sí esa entrevista personal se puede reemplazar por un cuestionario o un informe que te pueda dar esta empresa, ya sea persona natural o jurídica. Creo que por ahí puede ser, como señalaba Sergio, objetivizar lo que tú quieres saber de esta persona, pero una entrevista es demasiado subjetivo. Sí. Yo tengo acá una duda, o sea, más que duda estoy en desacuerdo con lo que tú planteaste delante, referente a citar en la resolución o en las bases a los integrantes de la comisión evaluadora. Ese es un tema que nosotros lo discutimos, yo soy de Araucanía, Temuco, incluso en una decisión grande que fue a la Contraloría, no pusimos eso, porque el reglamento dice cómo se va a designar la comisión, pero es un error incluso que atenta contra la probidad poner los integrantes de la comisión, porque a los que van a ofertar no les importa qué van a hacer, lo que no van a evaluar. Yo no puedo poner que va a estar el jefe de finanzas, el subdirector administrativo, el jefe de abastecimiento. O sea, eso nosotros no lo compartimos y de hecho no lo hacemos en las bases. Lo que sí ponemos, cómo se va a asignar la comisión. Se va a asignar por resolución exenta, la van a integrar al menos 3 personas, tendrán que Ya. ¿Sí? Nosotros lo colocamos en bases que no iban a tomar razón y ha pasado a tomar razón. Sí, pero desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la probidad, incluso, no es recomendable, digamos. Porque el oferente tiene que saber quién lo va a evaluar. Va a tener que llamar por teléfono, va a tener varias cosas. De todas maneras, debe existir una resolución que nombre y también se va a enterar. No, la resolución se va a nosotros la enterar subimos cuando se adjudica. Cuando se adjudica, nosotros subimos la resolución que nombró la comisión. Sí, es que es transparencia. Claro, o sea, Sí, entiendo su posición, pero nosotros estimamos que es transparente hacerlo antes o después. Sí. Acá tengo otra consulta respecto de la comisión evaluadora. Cuando se habla de profesionales de otras instituciones, para efecto de formar las comisiones evaluadoras, ¿necesariamente tendrían que estar en comisión de servicios en la institución donde va a ser digamos, parte de la comisión evaluadora? ¿O en este caso lo ampara directamente la ley que lo dice? Mira, nosotros no hemos tenido el caso particular de integrar a una comisión a personas fuera del servicio, también funcionario público. Supongo que debería. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros visitamos las cámaras de vigilancia de la comuna de Temuco. ¿Ya? Y en ese caso nosotros no teníamos la experticia, ni ningún técnico tenía la experticia para ver si cumplían técnicamente con la calidad, qué sé yo. Así que contratamos una persona de honorarios de las capacidades que necesitábamos, le integramos la comisión, solamente por esa licitación se estableció las bases y no era ni público, era un personaje externo con las capacidades técnicas para ello. Y eso lo permitió la ley. Lo que dice la ley de compras es que cuando habla de la conformación de las comisiones evaluadoras, dice que deben estar formadas por al menos 3 funcionarios públicos internos o externos. Si esa persona está nombrada por cometido funcionario, eso no lo dice la ley de compras públicas.
Porque lo normal es que cuando una persona hace una función de un servicio a otro, está en comisión de servicio. Lo más probable. Eso es probable, el estatuto administrativo, al menos. Sí, por Entonces, no sé cuál en este caso es la que se aplica. Como le digo, no hemos tenido ese caso, pero yo creo que debería ser una comisión de servicio como señala usted. Sí. Esa es una por pregunta. Un día, Ya. hacer por un día, por una tarde. Exactamente, ya. Sí. La otra es relacionada con las boletas de garantía. Nosotros tuvimos un caso de que, ¿cómo acreditar la validez de las boletas de garantía? Ese. Mire, les comento un caso particular de tesorería. Tesorería en algún momento se pagó en caja de tesorería impuesto con boletas falsas. Es súper difícil. Por Es eso. muy difícil. Hay que ir al es banco muy y- difícil. Incluso Pero es tuvo un que haber un problema. acuerdo con un banco para que informaran y consultaran. Claro. Es súper difícil. Yo creo que ahí se está cometiendo un delito y hay que informar a la Fiscalía, a la Comisión de un Ilícito. Claro, porque yo sé que en otra parte sucedió algo así, entonces nosotros hemos tenido la precaución, pero es que es un trámite realmente que tiene que hacerlo y normalmente hay problemas de funcionar y tiene que ir más bien el jefe de finanzas o el encargado de contabilidad, alguien relacionado con el tema, para hablar con el banco. Claro, sí, es muy complicado, como les digo, incluso como medio de pago para tesorería ha sido difícil la boleta de garantía. Incluso si ustedes se dan cuenta, los impuestos en tesorería antes podía pagar en cheque en cualquier banco, ahora no, solamente en el banco de la persona que está haciendo el pago. ¿Ya? Así que no tengo una respuesta a eso, pero creo que da origen a un delito, entonces es lo que podríamos informar. Hay una pregunta de atrás, un señor de blanco. Y tengo una consulta en específico, lo otro es más que nada una aclaración con respecto a los integrantes de las comisiones evaluadoras. Lo que hacemos en la institución, y se hacen muchos convenios entre el MOP, el MIMBU y otras cosas, donde el gobierno regional termina siendo la entidad en que licita. Y muchas veces, como nosotros no tenemos los funcionarios con la expertise suficiente, se nombran comisiones evaluadoras con funcionarios de esos servicios en particular, pero ni siquiera hacemos cometidos funcionarios ni una comisión de servicio del funcionario en particular. ¿Por qué? Porque solamente para la evaluación en sí. Y como la licitación es para el otro servicio determinado, la misma ley nos faculta esa posibilidad. Y el otro tema tiene que ver con que las comisiones evaluadoras pueden estar integradas por funcionarios honorarios siempre y cuando sean en menor cantidad. Sí, también, sí. Claro. Sí. La consulta en sí, y es lo que a nosotros nos ha pasado, y nosotros al momento de hacer las auditorías con respecto a los procesos de abastecimiento, no tenemos la complicación en el momento de llegar a hacer la comprobación de la fragmentación de las compras. ¿Y por qué te lo planteo? Porque de repente en la institución en que yo trabajo y en otras instituciones, por lo cual hemos revisado en que se hacen muchas compras pequeñas de inferior a 3 UTM, pero la duda que tengo yo y la duda que tiene mi jefe en realidad es cómo la determinamos, caso es al comprarle al proveedor determinado o al producto en sí. ¿Por qué? Porque en realidad hacemos muchas compras pequeñas, pero y esas compras pequeñas se las hacemos al proveedor, por ejemplo, al tema de ferretería, y compramos en Sodimac 10 martillos, 1 kilo de clavo en un mes, al otro mes compramos, no sé, un par de sacos de cemento, al mes siguiente compramos cable eléctrico, al mes siguiente compramos tubos fluorescentes, después compramos ampolletas, y la duda que tenemos es, ese tipo de compra o la fragmentación en sí se da para el producto o para el proveedor, porque si es así es para que en algún momento se defina, porque en realidad se habla en la ley y en el reglamento, en el reglamento se habla de la fragmentación, pero no se define cómo, y es difícil nosotros comprobar. Ahora, en mi opinión, ¿ya? Sí. Creo que la ley se refiere a la fragmentación no tanto respecto a la persona que se va a comprar, sino que a eludir
el mecanismo de compra, la publicación, a eludir eso. Da lo mismo a quien le compre, siempre y cuando está fragmentando para no ir por un procedimiento determinado. ¿Ya? Ahora, en el caso específico que plantea usted, desde mi punto de vista, yo creo que eso se puede aminorar a través de una buena planificación de la compra. ¿Cómo planifica? Es que ese es el problema. Sí. O sea, planifiquen la compra un año anterior. Ahora, la causal de UTM no necesita otra justificación que la de UTM. Entonces, también es importante tener ese fundamento. ¿Mm? No. También. ¿Aló? ¿Aló? Claro, una licitación Sí. por un suministro, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ya, También es una muy buena idea. Yo creo que es interesante dejar bien un poco identificado la gran diferencia que existe en las compras urgentes respecto a las compras que se hacen mediante un estado de catástrofe. ¿Ya? Porque, por ejemplo, Perdón, no le escuchamos apropiadamente. que es importante dejar establecido claramente la diferencia que existen las compras urgentes respecto de las compras que están en un estado de catástrofe. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, nombraron el terremoto. La verdad que un terremoto en el norte y tanto en Valparaíso, el estado de catástrofe, eso es un estado de catástrofe. Sí. Y esos son mecanismos de compras que son totalmente distintas. Casi quedan puras compras de trato directo. Ahí se compra y ni siquiera se produce ningún proceso licitatorio. No así, por ejemplo, las compras urgentes, que en realidad son relacionadas con el servicio como tal, situaciones que se dan que no han sido planificadas y que en definitiva no se puede esperar un proceso licitatorio. ¿Por qué le digo que hay que marcar bien esa diferencia? Porque nosotros nos preguntábamos en esa oportunidad, porque yo soy del norte, trabajo en Arica, en CONAF, y me tocó arrancar. ¿Sí? Terremoto. Sí, sí, por eso estoy acá. No. La verdad es que, claro, se declaró la región en estado de catástrofe, pero eso no significa de que yo todas las compras que tengo en mi plan de compra, por el hecho de estar en estado de catástrofe, yo las voy a comprar por el mecanismo de estado de catástrofe, ¿cierto? Sino que yo voy a comprar aquellos bienes y servicios que necesito en forma urgente para reparar la situación de catástrofe que estoy viviendo. También me preguntaba yo, si en mi plan de compra yo tengo un bien o servicio planificado en un determinado momento, por ejemplo en abril justamente que se produjo el terremoto, y la verdad es que a lo mejor yo necesito comprar, supóngase usted, no sé, madera o algún producto que por la naturaleza, por la catástrofe en que se vivió, se produce toda una escasez, todo lo que es material de construcción. Por lo tanto, yo creo que también ahí hay una situación que hay que repensarlo un poquito, porque podría ocurrir que yo simplemente no pueda licitar, porque no existe en el mercado tal o cual producto, por el estado de catástrofe, porque la demanda ha sido tal que en definitiva yo no voy a encontrar producto mediante un proceso licitatorio, sino que voy a tener que acudir específicamente a lo que yo tenga en mi localidad, o también porque las carreteras se quebraron y no pueden llegar los productos. Ahora, el caso que expone usted, disculpe que la interrumpa, Sí. Claro, ¿cómo sabemos que hay escasez si usted no, estoy diciendo abogado del diablo? Sí. Si usted, ¿cómo va a saber si hay escasez de madera? Usted, claro, es como público notorio, pero usted debería licitar y no tener ningún oferente. Y ahí usted puede recurrir a un trato directo. Claro. También es una Claro, opción. y por otro lado el tema de las carreteras. Ahora, en el caso de urgencia usted tiene que fundamentar bien, claro, muy buena su corrección, pero hay que fundamentar bien para qué se necesita eso y qué es urgente. Claro. ¿Cuál es el destino de las cosas que Claro. se van a comprar? Así Y que yo ahí creo que aprovechar la es catástrofe. sumamente importante dejar eso establecido con una gran diferencia que existe. Somos una región que vive la catástrofe y aparte de eso que somos una región aislada del resto del país, por lo tanto los procesos licitatorios a veces nos dejan un poquito complicados porque los proveedores que se adjudican no siempre responden por los tiempos de traslado y el costo que significa, ¿ya? Claro, Así que eso es importante. Sí, no, sí. No, ahí cabe mucho los plazos que nosotros indicábamos en las bases. Oye, si no llegaste con esto, si no cumpliste con este documento, no voy a contratar con alguien que no me trae el certificado, porque al final la responsabilidad final va a ser del funcionario. Entonces, es importante que ustedes vayan poniendo plazos establecidos. Ahí atrás Ahí atrás también están pidiendo la palabra, pero una pregunta respecto a los procesos licitatorios en los cuales se solicita una boleta de garantía de seriedad de la oferta. ¿Es válido en el caso
para evitar muchas veces que los proveedores emiten mal la boleta de garantía y a objeto de no dejarlos afuera, es válido que nosotros como unidades de compra podamos revisar o recepcionar, bueno, primero recepcionar y revisar esa boleta de seriedad de la oferta antes del cierre, a objeto de que una vez que se analice, se revise y realmente si está bien, uno la puede ingresar al servicio y si está mal emitida, uno tiene tiempo como para decirle al proveedor, mire, o sea, al oferente, decirle, mire, su boleta de seriedad de la oferta está mal emitida porque no dice bien el monto, porque está mal la fecha, está mal la glosa, etcétera, etcétera. Es válido que nosotros, la unidad de compra, podamos hacer eso a objeto de evitar de que eventualmente nos quedemos sin ofertas porque todas las boletas de garantía fueron mal emitidas. Mire, con respecto a eso, nosotros en Tesorería, en nuestras bases de licitación, le indicamos a los proveedores que ellos pueden presentar la boleta de garantía cuando lo estimen conveniente hasta el momento de cierre de oferta. Les indicamos que ojalá lo hagan con la mayor anticipación posible porque se nos presentaban esas situaciones. En algunos casos llegaba una boleta mal emitida, la glosa, el monto, el vencimiento. Si la traían, no sé, 3 o 4 días antes del cierre de oferta, se le revisaba, se indicaba, mire, está mal emitida, sácala de nuevo y la traes, mientras la traigas dentro del plazo de presentación de oferta, no hay ningún problema. Pero lo indicamos en las bases, les damos una especie de recordatorio a los proveedores, tomen todas las medidas como para sacar los documentos con anticipación, revísenlos bien y ojalá los pueden presentar hasta este minuto, pero si lo traen antes no hay ningún inconveniente. Pero sí es bueno revisar porque evitas deshacerte de un proveedor que podría seguir participando si trae el documento bien emitido. Así que es buena práctica revisarlo y darles esa opción de que la puedan cambiar y la traigan correctamente emitida. ¿Perdón? Sí. Sí. Claro, nosotros Sí. indicamos ese recordatorio, como les contaba, por la experiencia. O sea, nos pasó algunas veces que venían, porque pensaban que tenían que tener la boleta a las 12 de ese día. Y la tenían lista hace 4 días. Entonces empezamos a indicarle, usted la puede traer hasta ese día, si la tiene lista antes, tráigala. Y en ese intertanto nos daba la opción de hacer lo que indicaba el caballero, revisar. Y les ayudábamos a presentar una boleta como corresponde. Sí. Disculpa, deteniéndome en el caso que establecía, si bien podríamos, por principio de no formalización, aceptarla, creo que también pugna con la igualdad de los oferentes. ¿Por qué? Porque vamos a recibir una boleta con una fecha, imagínense una boleta de garantía con fecha posterior al cierre. Después alguien la va a revisar, oye, pero ¿por qué se la recibieron? No, es que en principio de no formalización. Están en pugna, entonces yo creo que hay que ser como justo en el sentido de decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás se recibe. Pero nosotros usamos la idea de que si los otros pudieron hacerlo bien, en tiempo y forma, esa regla se aplica para todos. Sí. Entonces, por eso la idea es, claro, después del cierre ya no se acepta nada. No se acepta nada. Ya, tengo una pregunta que me pidieron hacer en cuanto a, bueno, 2 procesos licitatorios, un mismo oferente en el fondo se adjudicó en un segundo proceso y en el primero se aplicó una multa. Sin embargo, en la primera licitación... Es que no te entendimos esa parte. Por el eco, no se escucha bien. Bueno, es una consulta puntual, es un caso que está pasando ahora, que hay 2 procesos licitatorios, pero en el primer proceso se aplicó una multa. Sin embargo, no hay boleta de garantía de fiel cumplimiento y tampoco hay una factura de la cual se puede descontar la multa. Entonces me piden preguntar si en el fondo, si pese al comportamiento contractual anterior, aún así se adjudicó este mismo proveedor, si es posible en este segundo proceso descontar la multa de la factura. No, son procesos completamente independientes. Ya, perfecto. Completamente independientes. Ya, Sí. muchas gracias. Y si ese factor tampoco está puesto como referencia en la base, como evaluación en la base, tampoco podría estimarlo. ¿Ya?